¿Qué tal, chicos? Les saluda Fabricio Ramírez, psicólogo y el docente de su curso de Psicología y Filosofía. Como sabemos, estamos en periodo de cuarentena y pues estamos aprovechando las redes para poder continuar con nuestros aprendizajes. Aprovechar este tiempo para repasar un poco los temas que nos van a servir durante este año escolar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un pequeño repaso general de todo lo que se va a ver y poder tener una idea clara de en qué consiste el curso. Y sobre todo poder ver la psicología no solamente de la manera teórica, sino también cómo utilizar todos estos conceptos de la mente, cómo utilizar todos estos entendimientos que tenemos de la mente, este entendimiento del comportamiento humano para mejorar nuestra propia vida. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar con esto. Estamos aprovechando la herramienta virtual, que es pues genial, ¿no? Interesante poder dar la clase desde mi casa. Es, en cierta medida también es cómodo. Y pues vamos a trabajar. Aquí están las diapositivas y avancemos. Vamos a ver este periodo lo que son las ramas de la psicología. O sea, vamos a ver, enfocarnos en lo que es la psicología clínica, la psicología social y la psicología forense. También un poco la educativa, los temas de aprendizaje, que es importante. Pero vamos a centrarnos un poco más en los temas de clínica. ¿Para qué? ¿Por qué conocer de esto? ¿Por qué conocer, por ejemplo, de patologías, de enfermedades mentales, para poder darnos cuenta, ¿sí?, de cómo actúa la mente y hacia dónde nosotros vamos llevando nuestro desarrollo psicológico y mental? Los temas de psicopatología en clínica nos van a ayudar a tener una mayor conciencia de lo que es la salud mental, de cómo una persona desde su rasgo dependiente puede encapsularse en una relación amorosa patológica, de cómo una persona de repente con un rasgo obsesivo, ¿cierto?, puede terminar convirtiéndose en un elemento bastante perturbador para la sociedad, o cómo las drogas, el consumo de drogas pueden afectar nuestro desarrollo de personalidad. Entonces, vamos a ver eso desde la clínica, vamos a ver la psicología social para poder comprender los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor desde la perspectiva psicológica, como lo que estamos viviendo en este momento con el tema del coronavirus. A ver, no solamente lo que está pasando ahora, sino cuál es la consecuencia psicológica en las personas de todo el mundo frente a esta realidad. Porque hay una consecuencia psicológica, este aislamiento, esta separación entre las personas, pues va a traer también consecuencias psicológicas, y hay que estudiarlas. La psicología educativa, para poder comprender cómo conocemos, cómo se da el proceso de aprendizaje y qué necesitamos tomar de esto nosotros para lo que nos viene, que es por ejemplo la universidad. Bien, chicos, así que empecemos. Ramas de la psicología: clínica, social, forense y educativa. Tenemos las 4 ramas que vamos a revisar. Le expliqué alguna de ellas. En la rama de la psicología forense, se me ocurre que podríamos ver, por ejemplo, un poco de casos llevados a la psicopatía. ¿Qué es un psicópata realmente? ¿Cómo reconocer a una persona con estos rasgos? Creo que eso es importante y que nos va a servir para nuestro desarrollo personal, el poder aprender a establecer relaciones sanas con personas sanas, ¿cierto? Dice la estadística que a lo largo de nuestra vida nos encontramos por lo menos con 2 psicópatas y no nos damos cuenta. Y obvio que no nos damos cuenta porque el psicópata de por sí es una persona altamente manipuladora. La psicología clínica nos va a permitir comprender mejor aquellas patologías de la personalidad, poder cuidar nuestra salud mental, saber cómo es que se produce una depresión, cómo es que se produce la crisis de ansiedad y de pánico, cómo una mente obsesiva puede llevar a grados de sugestión y paranoia enormes, como por ejemplo la persona dependiente sufre por amor y no logra superar su abatimiento. Entonces, eso nos va a dar la clínica. La social, comprender, como les había dicho, los fenómenos que vienen aconteciendo actualmente en el mundo. Y la educativa, cómo afrontar lo que les viene a ustedes ahora más adelante, que son por ejemplo los estudios universitarios. ¿Qué elementos de la psicología les puede servir para esto? ¿Ok? Así que empecemos. En la psicología clínica. La psicología clínica nos dice aquí que es una subdivisión, es una subdisciplina dentro de la psicología que estudia todos los elementos implicados en los trastornos mentales.
y de forma más genérica en la salud mental. Claro, en la psicología clínica vamos a ver los trastornos, las patologías. Ustedes han visto que en la sociedad mucha gente habla, por ejemplo, de los bipolares. Soy bipolar, él es bipolar, ella es bipolar. Y no tienen la más mínima idea de lo que es ser bipolar realmente, que es una patología y que la persona que es bipolar pues realmente sufre. Que no cualquiera es bipolar, que el bipolar tiene unas características puntuales. Una persona bipolar es un maníaco depresivo. Y esta persona maníaco-depresiva, pues obviamente que sufre, es un padecimiento terrible y que no es simplemente un cambio de humor o un cambio de ánimo. Hablamos de esto, elementos implicados en los trastornos mentales. Hablamos, por ejemplo, de las neurosis, de las obsesiones, hablamos del histrionismo y de una de las enfermedades mentales que yo creo que se está esparciendo eh, y nadie se da cuenta, que son los trastornos narcisistas de la personalidad y que están muy vinculados a comportamientos sociopáticos, que están muy vinculados a la infelicidad de la gente. Porque obviamente los trastornos mentales no nos permiten ser felices. Los trastornos mentales, las distorsiones psicológicas, no nos van a permitir llevar una buena vida, no nos van a permitir llevar una buena familia. Entonces hay que conocer esto. ¿Para qué? Para vivir mejor. No solo es para aprender el curso, hay que vivir mejor y esto te va a ayudar a vivir mejor. La psicología clínica lleva a cabo todas las tareas de evaluación, diagnóstico, prevención e intervención. Hay que, bueno, no hay que aprender a diagnosticar en el curso porque no es necesario, pero en el caso de la psicología clínica sí diagnostica y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es aprender a reconocer qué características tiene una depresión, cómo saber si alguien está realmente deprimido, cuándo necesita ayuda a la persona. ¿La depresión puede llevar a la muerte? Sí, sí puede llevar a la muerte. Un ataque de pánico, cómo diferenciarlo de cualquier otro tipo de enfermedad y entender que la persona no está fingiendo, no está mintiendo. Eh, Algún tipo de personas con afectaciones mentales de conducta desadaptativa. Entonces hay personas que en su comportamiento se desadaptan. El adolescente, por ejemplo, que de repente ha roto todos los vínculos con su familia y necesita también ayuda psicológica y que de repente tú también conoces, porque conoces gente que de repente no está bien y sabes que necesita ayuda. ¿Cómo poder ayudar a que una persona se dé cuenta que necesita ayuda? Esa parte es importante. Con el fin de restaurar el equilibrio psicológico y eliminar todo el sufrimiento. Ese es el objetivo. El objetivo es eliminar el sufrimiento. Sufrimos, eso es inevitable, pero la salud mental nos va a ayudar a eso, a que a mitigar el dolor y la angustia a través de todas estas escuelas que nos brindan técnicas y formas de comprender la mente, desde el psicoanálisis, que es lo primero que vamos a ver ahora, las escuelas cognitivas conductual que tienen que ver con la mente, los pensamientos y las ideas, la gestal que tiene que ver con nuestras emociones, nuestra perspectiva del mundo, la humanista que tiene que ver con nuestro desarrollo íntegramente humano, que tiene que ver con el proceso de autorrealización, que no solamente es no sufrir, sino va un poco más allá porque es ser mucho más grande en nuestra humanidad. No se conforma con el no sufrir, sino con autorrealizarse, lograr esto que le da y que cobra un sentido en nuestra vida. Y esto se enlaza muy bien con los temas de filosofía, porque obviamente si estamos hablando de sufrimiento, si estamos hablando de felicidad y si estamos hablando de sentido de la vida, hay un trasfondo filosófico. Y las técnicas de programación neurolingüística, que son técnicas que ayudan a mejorar los niveles de motivación y activación mental. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí una pequeña introducción de lo que consta la psicología clínica y hacia dónde apunta el conocimiento de la psicología clínica. Los inicios de la psicología clínica están dadas por el maestro Sigmund Freud, porque si bien es cierto la psicología como ciencia empieza con Wilhelm Wundt en 1979 en Leipzig, Alemania, con el primer laboratorio de psicología científica, con Sigmund Freud empieza no solamente el estudio, sino que empieza a diagnosticar e intervenir pacientes. Desarrolla una teoría completa que permite comprender la mente no solamente en teoría, sino también permite a través de la práctica aliviar los padecimientos.
Entonces, entendemos que es considerado uno de los primeros en utilizar el método de estudio de diagnóstico e intervención clínica en pacientes que en la época de Freud principalmente padecían de histeria. No es que ahora no haya histeria, sino que ahora tienen otros nombres. Y no vamos a entrar en debates de ese tipo a través de las redes, sino que ya los conversaremos en aula. Así que tenemos aquí primero a Sigmund Freud, del cual vamos a hablar en el siguiente vídeo que les voy a mandar, que va a estar anexado en esta misma presentación porque están los dos vídeos juntos. Entonces, Sigmund Freud es el inicio de la psicología clínica. Tenemos aquí las distinciones importantes entre la psicología clínica y la psiquiatría. ¿Es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra? No. Psicólogos como yo que trabajamos en consultorio, tenemos pacientes, trabajamos también por ejemplo en la escuela, mientras que el psiquiatra es un médico. Y hay diferencias. La psicología clínica está basada principalmente en el estudio de la mente y la conducta. El psicólogo trabaja con la mente y la conducta de las personas, mientras que el psiquiatra está basado principalmente en el estudio de la medicina humana. El tratamiento a través de técnicas psicoterapéuticas que alivian padecimientos y malestar psicológico. La psicología trabaja en la angustia, mientras que la psiquiatría en el trastorno mental y de personalidad. Entonces, por ejemplo, si una persona está muy deprimida, esta persona que está deprimida, pues puede ir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra va a poder medicar a esta persona para que los niveles de serotonina y los niveles de dopamina en el cerebro a través del medicamento puedan estabilizarse. Entonces va a salir del desánimo de tristeza. Pero ¿qué pasó con aquello que lo entristeció? ¿Qué pasó con aquel síntoma psicológico que lo perturba y que lo va a volver a deprimir? Pues eso es lo que ve el psicólogo. ¿Se entiende la diferencia? El trabajo está dirigido a la actividad mental y conductual, mientras que aquí en la psiquiatría el trabajo está dirigido a la actividad cerebral, pero también en la conductual. Los psicólogos vemos casos que tienen que ver más con problemas de conducta, que tienen que ver con problemas de adaptación, algunos casos que tienen que ver con problemas de vínculos, de relaciones, como terapias de pareja, mientras que el psiquiatra con trastornos mentales, esquizofrenia, paranoia, psicosis, etc. Vemos aquí el ámbito de aplicación de la psicología clínica. Se enfoca en los siguientes: tratamiento terapéutico en psicopatología, la intervención multidisciplinaria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la psicología clínica va a abordar principalmente los casos de trastornos mentales junto con los psiquiatras. Están en unión. Esto es importante para entender de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra no es algo descabellado, al contrario. Ir al psicólogo o ir al psiquiatra es algo bastante bueno y hay que sacarnos de la cabeza la idea de que esto es malo. Y justamente porque en nuestro país hay mucha gente que cree que esto es malo, es que hay mucha gente que se mantiene en el sufrimiento. Y hay gente que puede vivir años de años de años en el sufrimiento y no sale de su sufrimiento porque piensa que no es necesario, cuando en realidad, si es que no buscas la ayuda necesaria, vas a continuar sufriendo. Diagnóstico y evaluación, trastorno de personalidad, trastornos psicoafectivos. Eso es lo que aborda la psicología clínica, los tratamientos de pareja, los tratamientos en conducta infantil, problema de comportamientos en niños, de adaptación escolar, tratamiento de comportamientos en adolescentes, que, bueno, ya saben cómo son los adolescentes, tratamientos familiares, relaciones de vínculos, cuando los hijos están peleados con los padres, cuando se han roto la relación entre el hijo y los padres, cuando los padres han cometido errores y quieren rescatar la familia, ¿no? Desarrollo humano y personal. El ser humano, como les decía, desde la psicología se ve también el campo humanista, ¿no? Y más o menos en esta imagen representa mucho lo que es la labor psicológica. A veces tenemos la cabeza así, hecho en enredo, ¿verdad? Y podemos dentro de ese enredo tener todos los sentimientos mezclados, porque tienes cólera, y al mismo tiempo estás triste, y al mismo tiempo estás desilusionado, y al mismo tiempo estás frustrado, pero tienes miedo de decir todo, y todo eso encima te duele. Entonces todo está así. Y lo que hace el psicólogo es esto: tejer, tejer, hilar los puntos, hilar los puntos hasta encontrar la luz que el paciente, o en este caso el cliente, va a poder tener para que él pueda afrontar su situación, para que él pueda tener esto que está todo desordenado un poco más claro y pueda decidir frente a ello. Las personalidades más destacadas de la psicología van a ser ellos, estas personas que son de quienes vamos a tomar mucho conocimiento. En el psicoanálisis, Sigmund Freud; en el cognitivismo, Albert Ellis escribe un libro muy bueno, Cómo vivir con un neurótico. Si vives con algún neurótico en tu casa,
Puedes leer Albert Ellis, te va a decir cómo vivir con ellos. La Gestalt, Fritz Perls, tipo rudo, Fritz Perls. El humanista Carl Rogers, digamos que es el bonachón del grupo. Y el penelista Richard Blander, el millonario del grupo. Entonces tenemos aquí de todo un poco, ¿no? El pervertido del grupo. Entonces tenemos estas personalidades que son las más destacadas de la psicología y de los cuales iremos aprendiendo uno a uno. Sí, empezando por el señor Sigmund Freud. Y aquí tenemos una frase final justamente de él. Nunca estamos tan indefensos como cuando amamos. Te dejo esta frase para que la pienses. Cuando amamos, abrimos todas nuestras puertas. Cuando amamos, nos hacemos vulnerables. Cuando amamos, nos arriesgamos al 100% al sufrimiento. Por esto que mucha gente deja de amar. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena abrirse al amor? ¿Vale la pena darse la oportunidad de amar? Pues te lo dejo para que lo pienses y reflexiones en estas frases. Nos vemos en el siguiente video.